Clase número 2 de Excel intermedio, mes de julio del 2022. Soy Carlos Arauz, estoy trabajando con el libro que se llama Tablas Dinámica Inicial, objetivo del taller, resumir información. ¿Cómo vas a hacer los procesos de resúmenes con esta herramienta? Yo los voy a ir guiando en cuanto ustedes tengan este tipo de información cargada en sus planillas. Es habitual siempre pedirle algún resumen. ¿Qué resumen te pueden solicitar? Por ejemplo, de un listado de facturas o de un listado de registro. Estoy en la hoja subió-venta. Vos al Excel la tenés a la información cargada en columnas. Y esa columna, si repite algunos datos, por ejemplo, productos que tengas, clientes que tengas, vendedores que tengas registrados, vas a ver que podés hacer resumen de esa información, ¿okay? Siempre y cuando la tengas encolumnada. La herramienta que se utiliza para resumen en el Excel se llama tablas dinámicas. ¿Cómo se sugiere el trabajo con tablas dinámicas? El primer paso que solicita la herramienta es chequear que cada una de las columnas tenga un título, una etiqueta. Ese chequeo, el Excel, yo lo resuelvo a la información que tengo por resumir, convertirla en tabla. Muevo el mouse donde quiero que detecten la primera opción que van a ir incorporando en este curso y de la potencia que tienen. Te paras en cualquier celda de la planilla y hay una opción que dice dar formato como tabla. Clic ahí. Cuando haces clic en esa opción te muestra una combinación de posibles colores, ¿sí? Y formatos de bordes y demás. Elegís cualquiera, yo voy a elegir la primera. ¿Por qué cualquiera? Lo importante es lo que vas a hacer en este proceso. Los datos que tenías cargado lo crea como tabla, reconoce desde qué celda a qué celda va a crear la tabla y reconoce con un tilde que la tabla tiene encabezados. Si una columna le estaba faltando encabezado, automáticamente le coloca un texto. Le coloca columna 1, columna 2. ¿Qué hago yo acá? Chequeo hasta dónde me toma los datos. Siempre chequealo. Fila 42. ¿Por qué? Capaz que alguien me colocó un total. Capaz que está faltando información. Chequear. Bien, una vez que creas la tabla, haces aceptar y el Excel automáticamente genera una unidad totalmente limpia, prolija, con título que le llama el nombre que aparece en la parte superior izquierda. Dice tabla 2. Ese nombre la identifica la información. ¿Qué más vamos a ver con hacer este tipo de unidad de información que se llama tabla? Acá arriba, nombre de la tabla, que yo le puedes poner tabla ventas, de ventas, le voy a escribir, le das un enter. En todo el libro ya sabe el Excel que tabla venta es esta información. Miren lo que ganas con esto. Me voy un poquito más a la derecha. La columna O, celda O2. Una tabla del Excel, entre los múltiples beneficios que otorga, es por ejemplo hacer cálculos y que la tabla se extienda en cantidad de columnas y mantener el formato, automaticidad en cuanto al título y el formateo y el cálculo. Hago un cálculo simple, hago igual. El importe que está en la celda N1, le hago un clic y supongamos que quiero sacar la comisión del vendedor. Lo multiplico por el 1%. ¿Sí? Vas a ver que al elegir la celda N2, el Excel ya trabaja distinto. Miren su chat si es que no se ve claro en lo que estoy presentando. Dice que va a trabajar con los valores de la columna importe y a ese valor lo voy a multiplicar por 0,01 o 1%. Al darle enter, automáticamente esta tabla crece, coloca un título y hace los cálculos para los demás registros de la tabla. Solo lo que me toca colocarle la comisión. Ese es uno de los beneficios, que es
puntapié inicial de luego llegar a los resúmenes, ¿no? Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Qué otro beneficio me da trabajar con tabla? Ubicándome en cualquier celda, uno de los beneficios más claros es los filtros. Lo que viste un poquito en la clase pasada con formato condicional y filtro, viste que elegíamos filtro en estas opciones que ya aparece automáticamente. Tabla en el Excel, me voy al último menú que le aparece a usted en pantalla a la derecha, clic, propone toda esta serie de herramientas. No sé si estás viendo quitar duplicado, si estás viendo exportaciones, ya vamos a llegar al resumen con tabla dinámica, cambiar los estilos automáticamente con un clic, cambio los estilos a todo, no tengo que pintar nada. Y uno de los beneficios son los filtros. Entonces, ubicándote en la tabla, último menú de la derecha, detectame entre las herramientas el que dice insertar segmentación de datos. Tiene el icono de un embudito. Clic ahí. Aparece en pantalla todas las columnas que tiene esta tabla. ¿Y con qué te solicitan hacer filtros con frecuencia? Es lo que vas a pensar. Y mira, siempre me piden por vendedor y siempre me piden de esta planilla que yo filtre por cliente. Elijo los dos, luego puedo hacer clic y volver a elegir más y tildo las cajas que están a par de cada uno de esos nombres. Aceptar. Aparecen cajas que las coloco en un costado lateral que me hacen referencia a los filtros que estoy solicitando. Entonces, tengo una tabla y unas cajas que están tratando de trabajar como filtro. ¿Cómo trabajan los filtros? Quiero ver del vendedor Cisnero, le hago un clic a Cisnero y toda la tabla se ve reflejado el filtro por el vendedor Cisnero, que era lo mismo que hacerle clic. Miren, está el embudito en la columna ahí, todo Cisnero. Reales, Pérez. Quiero más de uno, tecla control presionada, hago clic en un botón, control presionado, clic en otro botón y elegís más de un elemento. En el título le borro el filtro, veo todos los elementos. Quiero combinar dos filtros, por ejemplo, lo que vendió Reales a un cliente específico, al consumidor final, a Campomás, Amazon Group, y voy haciendo clic y tengo filtros combinados. Borro filtro y acaban de ver entonces dos beneficios de los más claros que tienen tablas en el Excel al haber hecho esta conversión. Hago pausa, pudieron repetir cómo vamos, tiren un ok, así avanzamos con el proceso de resumen. El tiren un ok sería en el chat. Bien, gracias Facundo, bien Ezequiel, bien Natalia, Facundo, así avanzamos en las siguientes opciones. Buen Emanuel, Carlos, Silvia. Entonces, agarrás una planilla del Excel y decís, ¿sabes qué? En el curso me mostraron que lo mejor que hay que hacer es tablas, porque ya le facilita el agregado de columna, el agregado de filtrado. Estos botoncitos que aparecen acá, que son los segmentadores, los podés hacer jugar con algún color, con una cantidad de columnas específica, hacer este tipo de paneles de simple consulta de datos, ¿sí? Lo podés hacer más ancho, más columnas, colores, algo que le sirva al que esté mostrando información todo el tiempo. Vean. Y ahora vienen, quito filtro, tengo todos los registros. ¿Qué le sigue al taller de hoy? El tema central, ¿cómo resumo qué le vendí a cada cliente, por ejemplo? ¿Cómo resumo qué cantidad vendí de cada producto? ¿Qué centro de costo hizo cuántas ventas? La suma de sus ventas. ¿Tengo esos datos? Sí, hay una columna que dice importe, la N, y tengo columnas con las distintas variables que puedo hacer resúmenes. Entonces, esos resúmenes los vas a hacer con tablas dinámicas. Todos van a ir al menú insertar, ubicándose en cualquier celda de esta información que querés resumir. Del menú insertar, tu primer botón de la izquierda, muevo el mouse, se llama tabla dinámica. Clic ahí. Cuando elegís la opción, aparece esta ventana en pantalla que te dice:
seleccioname una tabla, un rango que quieras resumir la información. Automáticamente a mí ya me está mostrando que va a ser el resumen sobre los datos que están en la tabla de ventas o en tabla 2, te figura vos si no le cambiaste el nombre. Lo mismo la tenés preseleccionada abajo como para que chequees que estás por hacer resumen de esos datos. Luego, en esta parte te dice dónde querés colocar ese resumen de tabla dinámica, en una nueva hoja o en una hoja que ya tengas. Lo voy a mantener en una nueva hoja de cálculo. Al hacer aceptar, esa nueva hoja de cálculo se coloca a la izquierda de la planilla donde vos estabas trabajando. A la par de subió venta aparece una hoja 1, un informe de resumen vacío que se llama tabla dinámica 1 y un panel de campo, muevo el mouse en la parte derecha, que están todos los títulos de las columnas que vos tenías en tu información. Por eso necesita títulos que podés desplegar con esta barra de desplazamiento. ¿Qué títulos tenés? ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Armar un informe que resuma información de donde proviene del origen de esta tabla dinámica. ¿Cómo armas resúmenes? Es lo que viene a explicarles ahora. En el listado de columnas tenés que elegir qué columna querés incluir en el resumen tildando la caja que está a la par. Si querés resumir por cliente, tildale la caja que está a la par de cliente. Si lo querés dejar de ver ese resumen por cliente, le sacas el tilde. ¿Está? Agreguen tilde, quiten el tilde, van viendo cómo le quitan y esto dinámicamente se va armando el informe. Ahí viene su nombre. Una vez que elegís cliente, lo incorporó a cada uno de los clientes en una columna y cada cliente por fila, arrancando desde la A hasta la Z y te propone un total general. Ya te está dando un indicio que va a ser un resumen. No repite cliente, los ordena y un cliente por fila. ¿Qué más tenés que detectar? En esta parte donde estoy moviendo el mouse, parte derecha de la pantalla, te advierte o te deja constancia que organiza el informe por fila los clientes. También algo que te ayuda a ver cómo lo va armando. Del listado de columnas que está acá a la derecha, hay una que se llama importe. La podés ir buscando con la ruedita del mouse o el que tenga alguna versión más nueva del Excel, hay una caja, muevo el mouse, que también como el filtro puedes ir ubicando cuál sería la columna importe. Se llama importe a secas. Tildala y la incorpora al reporte. Importe está de cliente, es la penúltima columna. Al tildar importe, esta herramienta hace la siguiente operación matemática. Agrega una columna B sumando todos los importes de los respectivos clientes que están a la par. Y ahí ya tenés con 2 clics un ejemplo típico de lo que realiza esta herramienta. ¿Qué te puede llegar a pasar? Si vos haces clic y háganlo todo en una celda vacía, se te va el panel. Acá respondiendo a lo que me dice Paula. Hago clic en cualquier parte del informe, recupero el panel. O sea que si vos por ahí estás armando y te hiciste un clic en una celda vacía, ese panel desaparece. Hacele un clic y aparece el panel. Y algo más que estaría bueno resaltar, aparecen 2 menús a parte superior derecha también. De nada, Paula. Bien. Y ya armó un resumen. ¿Cómo lo armó? Columna B, suma importes. Cada importe de cada cliente a la par. ¿Cómo chequeas esa suma de los importes? Lo dice acá también, muevo el mouse. En el área de sumatoria de valores, ahí lo colocó a la suma de los importes. Te lo dice acá, te lo dice el título. Cada uno de los clientes a su par, su respectiva suma de la columna importe que tenían registrado en la planilla original que está acá a la par. Bien. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta con esta herramienta? Los datos numéricos que resumen son inalterables. Trata de cambiar alguna celda con alguna columna numérica, algún dato de la columna B que es numérico. No te permite cambio. Este dato viene sumándose de los datos originales. No lo podés alterar acá. Podés alterar todo lo demás que sea texto
lo puede alterar. Acá le puedo poner cliente. En vez de suma de importe le puedo poner total. Todo lo que sea texto, al hacerle clic y tipearlo ahí mismo en esa celda o acá arriba, lo resuelve. ¿Qué otra cuestión tenés que tener en cuenta cuando armas un resumen? Cada valor que tenés resumido a la par es factible de hacer un chequeo. Y vamos a empezar a hacer chequeo. Recuerden que vamos como continuando el hilado de la capacitación. Ya chequeaste con una herramienta, acá estás resumiendo y mira cómo te permite hacer el chequeo. Antes de hacer el chequeo, ven que le colocó hoja 1 al nombre de la hoja, doble clic, tipéenle ejemplo 1. La intención del taller es hacer 5 o 6 ejemplos con esta herramienta. Cada nuevo ejemplo voy repitiendo lo que viste en el ejemplo anterior e incorporando nuevas opciones que tiene tabla dinámica para que tengas diferentes ejemplos de cómo armar resúmenes, y también vas a tener una práctica en la cartilla para que la puedas hacer viendo el video o recordando lo que haces, ¿no? La misma mecánica de el taller 1. ¿Cómo haces chequeo? Y mira, te dice Amazon Group, me acerco un poquito, me dio este monto, 377.140. ¿Cómo lo armó? Sería la pregunta. El chequeo es hacerle doble clic a la celda que tiene un valor numérico, hago doble clic y esta herramienta automáticamente me genera una hoja a la par donde está parado, me le colocó hoja 2 con todas las facturas de Amazon Group, cuyo importe final, que está en la columna N, elijo la columna N, la suma da esos 377.140. Esta hoja de chequeo sirve para una verificación en este momento y vos con esta planilla haces lo que quieras en cuanto a la impresión, en cuanto al envío y demás. Es el chequeo de este momento, cómo se conformó ese monto. Si la querés prescindir de esa planilla, hoja 2, botón derecho, le elimino y vuelvo al reporte. Usa que es una herramienta de resumen y de chequeo de tus datos. Avanzo con otra particularidad que tienen estos resúmenes, que si están viendo es muy visual, muy simple y es entendible cómo realiza la operación y cómo la chequeas. Tienes que tener en cuenta que cuando resumís la información, los filtros son opciones que están habilitados en los informes, pero con una particularidad. Fíjate que la celda 3 tiene la opción de filtro y la B no. La celda 3 despliega su opción de filtro y fíjate que en la parte inferior podés hacer un filtro típico. Saco el tilde, elijo un par de clientes, hago aceptar, lo haces en cualquier planilla del Excel. Lo único que ya no ves las filas en azul, ya no tenés el conteo de registro, solo te detecta que estás haciendo el filtro con el embudo que aparece ahí y el embudo que aparece acá en el listado de campos sobre la columna que estás filtrando. Hago clic en el embudo y borro el filtro del cliente. Despliego de vuelta. ¿Cómo hago ahora los filtros con respecto a los valores numéricos de la columna B? La opción de filtro presenta filtros de valor que te permite hacer filtrado de esa información. Por ejemplo, filtro de valor, mostrame aquello que sean mayor o iguales que, es el filtro personalizado que tiene el Excel y me interesa, por ejemplo, aquellos que superen los 500.000 pesos. Hago aceptar. Estos son los clientes que le he vendido más de 500.000 pesos. Clic en la opción de filtro, borro filtro de cliente y recupero. Entonces, entre la particularidad de esta herramienta, entiendan que presenta el filtro, pero el filtro trabaja con esta mecánica, ¿sí? ¿Por qué se llama dinámica? Y termino este primer ejemplo. Se llama dinámica porque estás resumiendo por cliente. Viene el jefe y te dice, ¿sabes qué? No quiero tener un resumen por cliente. Saco el tilde del cliente y dice, evaluemos por producto o servicio.
tildo producto y servicio. Este total que estás viendo acá, recordalo, es de 6.040.969. Lo mismo tenía por cliente, acá voy a tener que poner ahora producto. Y aquí tengo el resumen de lo que vendí en montos de cada producto. No me interesa producto, saco el tilde, elijo centro de costo. No me interesa centro de costo, le saco el tilde, tildo por vendedor. Y vas viendo cómo dinámicamente estás haciendo resumen por distintas variables, quitando o no un tilde. Dinámicamente este reporte se va armando. Ahora, tildo vendedor y tildo centro de costo. Tildo dos valores. ¿Qué pasa cuando elegís dos valores? Repito, centro de costo y vendedor. Estás viendo en pantalla un informe esquematizado, se le llama, en cuanto armó un primer nivel, el nombre del vendedor y qué vendió en cada centro de costo, con sus respectivos montos y el monto por, por vendedor. Paso a Pérez, qué vende Pérez por cada una de las sucursales centro de costo y lo mismo. El total es el mismo. No se puede alterar porque viene de los datos de la planilla de venta. Arma lo que se llama esquema, muy dinámico, simple de entender leyendo esta parte. Muevo el mouse en donde es el lugar que ustedes van a trabajar cuando estén armando las dinámicas. Dice primer nivel vendedor, muevo el mouse parte derecha inferior, segundo nivel centro de costo. Y ¿sabes qué? Te dice arma lo distinto. Yo quiero ver por centro de costo cómo vende cada vendedor. Me muevo el mouse, me sirve mucho para las unidades que tienen acá la empresa de Metam. A vendedor con el botón izquierdo, estoy en la parte baja derecha de la pantalla, botón izquierdo sin soltar, lo coloco abajo de centro de costo. Quedó primer nivel del esquema centro de costo, segundo nivel del esquema vendedor. Mira cómo dinámicamente se acomodó el informe mostrándote esa información. Entonces, ejemplo número 1, tienen que quedar como atraídos en que es una herramienta visual que te resuelve resumen de información, teniendo la información cargada como tabla, como consejo, todo en columnas, eligiendo sus columnas, cómo vas armando y la lógica de cómo arma los esquemas, y te permite hacer además chequeos. Muestro una cosa más y voy a repetir todo este proceso en un ejemplo 2. Entre lo que tienen acá en las distintas áreas del informe, hay un área que se llama columnas. Estoy trabajando solo en filas y en valores. ¿Qué pasa si incorporo en columnas algún valor que tengo en filas? Por ejemplo, vendedor. Botón izquierdo sin soltar, lo llevo acá a columnas. Suelto el botón izquierdo, lo cambio entre fila a columna. Se cambió el diseño de este resumen y me muestra por filas los centros de costo, por columnas los vendedores, totales generales por centro de costo y totales generales por vendedor, y el total general el mismo que cualquier otro reporte. Le cambias el orden, vendedor va a fila y centro de costo a columna, das vuelta el reporte como lo quieras ver y vas viendo que también incorpora un filtro por columna. Esta es la herramienta. Y si vos querés ver, por ejemplo, Pérez, ¿por qué vendió en el centro de costo venta 1 este monto? Un doble clic te presenta en pantalla las ventas de Pérez en ese centro de costo y haces chequeo de información. Hago pausa, borro esa hoja 3. Eso sería el taller de hoy, cómo resumen información. Leo un poquito a ver si tienen alguna consulta o si les fue ok, si me pudieron repetir cada una de las acciones que yo voy mostrando y si se va entendiendo. Vean, ahí los leo un poquito. Esta herramienta te la muestran una vez en muchos ejemplos prácticos y la tenés que empezar a utilizar.
Me sirve mucho para el compañero del Crestón, o no sé si es Crestón o Agrosei, que estaba haciendo sumas por glifosato de cada uno de sus productos, y miren cómo lo resolves acá de simple. Avanzo, ahí los voy leyendo, con el ejemplo número 2. Entre las distintas planillas que tengo acá, vamos con las chicas de recursos humanos. Tengo una planilla que se llama salarios. Clic en salarios, ya voy a volver a ventas, ¿sí? Ya voy a hacer análisis de venta, análisis de compra. Esto van a ser de salario, análisis de proveedores, distintos tipos de resúmenes de esa información, en la intención de ir mostrándoles. Planilla salarios. Recuerden que con el botón derecho arriba de la palabra listo también pueden ver el listado de hojas, doble clic y la tienen en pantalla. Miren la información que tengo. Tengo de distintos legajos, en qué localidad trabajan, una nómina de personal. ¿Qué quill tiene? Le anonimicé el apellido y nombre, qué categoría, qué cargo, qué obra social optó. Y tengo muchas columnas de información, hasta un sueldo básico, qué antigüedad se le paga, hasta un sueldo básico tengo. Y acá veo las distintas posibilidades de hacer resumen. El ejemplo 2 va a ser algo de tener, por ejemplo, de todo este personal, cómo tengo distribuido por categoría, qué estoy pagando en básico y qué otra operación más hago. Puedo sumar, puedo contar, puedo sacar los sueldos promedio, los sueldos máximos. ¿Me permite hacer esas cosas tabla dinámica? Veamos. Paso 1. Hay que revisar que cada columna tenga un texto, una etiqueta. ¿Cómo lo confirmas? A la información que querés resumir les da formato como tabla. Te paras en cualquier celda, clic en formato como tabla. Elegí cualquiera de los formatos. Lo importante está en la creación de una tabla de información. Revisame hasta dónde te lo toman los datos. Revisame que tengas el tilde de encabezado y haces aceptar. En muchas oportunidades capaz que le erras, ¿no? Y decís, dice clic, ¿puedo volver atrás? Si está en el momento tenés el deshacer y tenés este botoncito para cambiar el tamaño de la tabla si es que le erraste. Cambiar el tamaño de la tabla, si le erraste, estás a tiempo de corregirlo. Hice tabla, voy a cambiar el color. Bien, si no había título en alguna columna, me lo resolvió. Avanzo. Yo en los cursos generalmente dice, ¿sabes lo que sería el siguiente paso luego de hacer tabla? Es pensar qué querés resumir. Eso sería como un ideal. ¿Sí? ¿Qué querés resumir? Y ahí lo pensás, haces preguntas sobre los datos y vos decís, che, quiero resumir por esto, por aquello. Yo ya lo dije, por categoría, ¿qué estoy pagando de salario? ¿Ya? Una vez ubicado en cualquier celda, tengo a disposición esta opción que se llama resumir con tabla dinámica, que está en el último menú de tabla, si estás en versiones nuevas. Si no, recordás que vas al menú insertar y ahí está la opción de tabla dinámica. De cualquiera de las dos formas, llegan acá, revisen sobre qué tabla está haciendo los datos, el resumen, es más, lo mirás y lo chequeas acá, y recordad que como opción te dice colocarlo en una nueva hoja de cálculo. Aceptar. A la par de la hoja salario aparece una hoja nueva, con doble clic le voy a tipear ejemplo 2. Y repitamos un poquito cómo trabaja esta herramienta. Es de resumen. Se apoya que en un panel de la derecha yo tengo que elegir algunas columnas que quiero incorporar a este resumen. Recuerden que si te vas del resumen, perdés el panel, volves al resumen, lo recuperás. Y te muestro algo que por ahí, si estás en la empresa y empiezas a hacer un resumen, hay un botoncito cerrar acá en el panel de la derecha y decir, profe, bueno, yo me voy y vuelvo. Me dijo que si yo voy y vuelvo recupero el panel, pero si vos lo cerraste no vuelve. ¿Qué hago ahí? Ahí me tienen, todo tiene mi WhatsApp. Pero yo te digo, ahora que quede en el video, botón derecho sobre cualquier parte del informe. Esta opción es salvadora.
mostrar la lista de campos. Botón derecho, mostrar lista de campos, aparece. Avanzo. Había propuesto un resumen por categoría. Clic en categoría. ¿Qué hace eso? Y te cuento. Pero ahí vos decís, ¿por qué siempre se va por fila? Te cuento por qué. Categoría es una columna que tiene texto. Si tiene texto, automáticamente propone la organización por fila. ¿Cómo te acordás que tenía categoría? Te podía ir a la planilla donde estaban los datos o con esta flechita que está hacia abajo puedes leer más o menos que tenía los datos. Es el filtro. Ah, eran textos. Vale. Chequeo. Entonces, tengo el listado de las distintas categorías. Ahora quiero saber y ubicar en este sector cuánto suma el monto que le pago por salario a cada empleado de cada categoría. Bien, ya tengo por categoría y esta herramienta automáticamente cuando yo le elija el básico, tildo la caja que dice básico, esta columna tiene números. Al tener números automáticamente me lleva acá la información proponiéndome la suma de los datos que están cargados en la columna básico, teniendo en cuenta que por fila están las categorías, entonces hace un agrupado y los coloca a la par. Lo voy a ver acá, es lo que hizo, a la par de cada categoría, me acerco un poquito, están sus respectivos sumas de básico. Bien. ¿Qué le van a pedir al recurso humano? Ya que haciendo estos 3 clics ya tenés el resumen. Y hay que empezar a mostrar mejor los reportes. Ya vamos a ir incorporando más cuestiones. ¿Qué sería mostrar mejor? Hagan Sí, la... hoy practiqué un poco con la planilla. Ahí está. Perdón, ¿cómo dijo? Que hoy practiqué un poco con la planilla de sueldo. Vamos. Este, Jimena, una ex alumna, la vi en LinkedIn, súbeme en el LinkedIn, ¿no? El que no tiene, ya me subo un par de chicos de la empresa ahí de Metam y ahí vi que Jimena está en recursos humanos. Yo le di un curso a Jimena hace un tiempo. Hay Sí, mucha gente no la, Jimena igual está en la oficina de Salto. le salta. Ahí, con esto de la pandemia, yo conozco de mis alumnos el 1%. Y ve a Natalia, que la acabo de ver, le habré escrito un par de veces, por primera vez que la veo. Jimena nunca la vi tampoco. Ustedes tienen una chica que yo la conocí hace tiempo en la empresa que es Martorell. Ah, sí, Sofía Ya. Martorell. Sophie me contrataba ella estaba gestionando la cantera Workspace y yo di curso también en la Shell donde ella tenía ahí salones y ahí son todos los que conozco de la empresa de ustedes, pero no los conozco más nadie. La virtualidad es así. Entonces, tenés que saber mostrar, volviendo al tema, bien los datos. ¿Qué sería bien los datos? Cuando tengas valores numéricos, es mucho más práctico en la lectura darle un buen formato uniforme a todo. Miren cómo se trabaja. Esta herramienta tiene la potencia de que si vos querés cambiar el formato de los valores de la columna B, solo te parás en una celda numérica y presionás en esa celda numérica de la columna B tu botón derecho. El botón derecho del mouse en esta herramienta te ayuda a mostrarte entre las opciones que tiene lo que se va a realizar en toda esa columna. Y ahí tienen, por ejemplo, formato de número. Tercera opción de arriba para abajo. Salen las categorías de formato de número. Elegís moneda con el símbolo que quieras, con la cantidad de decimales y le das a aceptar. Toda la columna se acaba de formatear solo ubicándote en una celda. ¿Qué otra cuestión le van a solicitar a ustedes en cuanto empiecen a hacer resúmenes? Tienen que saber darle un orden visual, no siempre en cuanto al ordenamiento de los datos, no siempre el alfabético es el que marca un resumen. Por ejemplo, de lo que estás viendo en pantalla, me interesaría saber a qué categoría le pago más y a qué menos, hacer un ranking. ¿Cómo logras un ordenado en un informe de dinámica? Botón derecho sobre cualquier valor numérico que querés ordenar y elegís el criterio. Ordeno de mayor a menor. Toda la información en forma conjunta y pareja, sin mezclarse, se ordena. Esta es la categoría
que está obteniendo la mayor cantidad de sueldo y van siguiendo en decreciente y el total no se altera y estás viendo una opción. ¿Querés ver por qué estás pagando ese monto a la categoría más alta? Doble clic en el valor numérico y tenés detallado todos los empleados de esa categoría que le estás pagando ese monto. En una hoja aparte, te volvés a la hoja ejemplo 2 y continúas armando el resumen. Bien, avanzo. De esas categorías de empleado necesito ver en qué localidad están ubicados. Entre las columnas que tengo disponibles tengo localidad, tildo localidad. Está segunda de arriba para abajo. Y estoy viendo esta organización, repitiendo lo del ejemplo anterior. Esa es mi intención, siempre ir repitiendo e ir reforzando cómo es el armado del resumen. Al elegir una columna más que tenga texto, la coloca en filas y arma niveles de esquema. Primer nivel por categoría, segundo nivel por localidad. Me dice el total, en algunas versiones aparece arriba, en otras versiones abajo de cada categoría. Y vos vas viendo que la categoría superior, sus localidades no están ordenadas. Acá me aparece 24.000 que es Cerrillo, Jujuy 165, está mezclada. ¿Cómo hago para ordenar por un nivel inferior? Y con la misma mecánica, te parás sobre cualquier número que quieras hacer un proceso de formateo o de ordenado, botón derecho, ordeno, elijo de menor a mayor o mayor a menor. Y ahí veo que en la categoría segundo está así: Cerrillos, Tucumán, Jujuy y Salta, de menor a mayor. Fíjate que lo logra con todos los segundos niveles de cada una de las categorías. Estás viendo entonces que permite simple proceso de hacer ordenados. Bien. Decido cambiar el diseño llevando localidad a columnas. Dejo localidad en columna y tengo esta distribución con el botón izquierdo sin soltar, lo llevas en caja. Permite una sola vez cada valor en fila o en columna o en esto que se llama filtros, que ya llegó ahí. Estás viendo la repetición de lo que vimos recién. ¿Qué se incorpora acá? El filtro por columna que va a trabajar con estos datos. Si vos querés comparar, por ejemplo, qué pasa entre Cerrillo, entre Tucumán y Salta, ya que están los metanenses, filtro Tucumán versus Salta, aceptar, así pago de sueldo en estas dos provincias y lo puedo ver ahí comparado. Me aparece el filtro. Quiero ver por alguna categoría específica, sí, mira, solo quiero trabajar con, y elijo un par de categorías para comparar, hago aceptar. Y voy achicando un informe que era de mucho volumen de empleados a un resumen, borro filtro, súper simple de trabajar. Bien, ¿y qué te dije respecto del filtro? Ustedes ya conocieron segmentación de datos, ya que conociste que existe una forma más visual en hacer filtro, incorporarlo también acá. Y eso es lo que le sigue al ejemplo 2. Bien, me alejo un poquito con el mouse y dice, che, bueno, que me mostraron que estos filtros, tanto en una tabla como en una tabla dinámica, hay una opción de filtro que era algo así, y te los va a ubicar en la opción de filtrar, que era un embudito, que era segmentación de datos. Quizás el nombre por ahí no te ayuda, pero siempre lo vas a ubicar en las opciones de filtrar. Si está muy chiquita su ventana, vos estás en, ahí lo voy a achicar, ¿no? Mira, vos estás en la tabla dinámica y decís, ¿dónde está segmentación de datos? Mira, acá sí se ve. Pero por ahí algunos chicos están con la ventana muy chiquitita y si no lo ves al botón de segmentación de datos está en la opción de filtrar y ahí está segmentación de datos. Entonces, inserto una segmentación de datos. La misma lógica de recién. ¿Con qué tipo de columna o con qué columna, ¿sí?, me solicitan generalmente los filtros? Y acá, mira, localidad. ¿Y sabes qué? Me solicitan
por el cargo y decís, che, cargo no está en el informe, pero están en los datos. Elegilo para que veas el ejemplo. Hago aceptar. Aparecen los botoncitos, lo acomodo desde los títulos y empezás a hacer, le coloco un color para que resalte. Siempre imaginen que esto lo va a agarrar algún jefe y vos se los tenés que dejar listo para que haga clic nomás los botones. A los botones les podés poner más columnas, no sé si ven la opción de columnas. Le pongo 4 para las localidades y para el cargo le coloco 3 y le amplío. Siempre imaginen que va a ser alguien que no va a ser vos el que hace uso de este resumen. Veo cerrillos, tecla control presionada y salta. Bien. Borro el filtro. Quiero ver asesor, tecla control, este asesor y este asesor, este cargo, y decir, mira, asesor son de estas categorías, y así tengo distribuido el sueldo en todas las provincias. Solo quiero ver los salteños y los tucumanos. Borro filtro, borro filtro. O sea que logra realizar este tipo de análisis y bien dinámico en cuanto le presentas la opcionalidad de filtro. Este sería el ejemplo número 2, en donde repetimos, volviéndome a la tabla dinámica, ingresar más de una columna e ir viendo que la puedo distribuir al informe dinámicamente en distintas ubicaciones y a los filtros ganándole con la segmentación y a los valores numéricos formateándolos. ¿Ya? También viste ordenado. Hago pausa. ¿Quedó claro el ejemplo 2? ¿Lo pudieron repetir? Ahí los leo un poquito. Bien, Carlos. Carlos, ya te tengo en LinkedIn. Carlos Fernando Vargas Tula. Bien, Facundo. Ahí yo hago una. Y vos decís, mira, ¿qué más me va a proponer resumen con dinámica? Ya me mostraste que puedes poner 2 filas, 2 columnas. Y te voy diciendo qué le sigue en Victoria. Bien, Natalia. Tus datos originales cambian. Me cambiaron el sueldo de un par de empleados y este reporte me lo refleja. Wow, ¿qué pasa? Viene Manuel. ¿Cómo hago si los datos cambian? ¿Cómo hago si se incorpora un nuevo empleado? ¿Qué hay que tener en cuenta con estos reportes? Lo siguiente, y esto que lo muestro ahora, lo voy a repetir en el ejemplo que sigue. Este informe que estás viendo en pantalla, yo estoy viendo a ver el total de sueldo que paga la empresa es 1.952.000 pesos en las distintas categorías. Bien, supongamos, me vuelvo a salarios, en la planilla de salario, agarro un dato de la planilla original, voy a hacer un cambio brusco, ¿sí? A ver, voy a repetir el valor numérico, es más, lo voy a copiar y pegar en el... No se puede modificar, pero lo copio y pego en el chat para acordarme. Ese es 1.952.000. Bien. Cambio el sueldo. Aún fuera de convenio, clásico, ¿no? Fila 2. Su básico era de 62.400. Cambia y él empieza a ganar 162.400. Fuera de convenio, y el de abajo que también tiene dos de 26.000 a 126.000. Hay 200.000 pesos de más. Cambio los datos originales, me voy a la tabla dinámica y sigue mostrando el valor que tenés en el chat, el mismo. Y acá hay que tener esta precaución: la tabla dinámica no se actualiza automáticamente. Si vos lo hiciste en un momento, tomó los datos en ese momento. Si luego de ese momento cambiaron los datos, tenés que hacer esta acción.
botón derecho sobre cualquier parte de la tabla dinámica y hacer el proceso de actualizado de los datos. Clic en actualizar. Automáticamente vas a ir viendo que del 1.952.000 ya estoy en 2.152.000. Sumo 200.000 pesos, que eran de esas dos fuera de convenio, que eran estos dos muchachos que estaban acá. Entonces, ese mecanismo, por favor, lo van a tener en cuenta, en que hay que saber trabajarlo en el momento de que cambien los datos, o si agregas un nuevo registro. Al agregar un nuevo empleado en la hoja salarios, también que tenés que tener en cuenta que si está hecho tabla, la tabla crece también para abajo. Agrego el empleado 765 de Salta con un quit de lo que sea, ¿sí? Lo coloco con la categoría que está acá arriba. ¿Bien? Fíjate que automáticamente el formato siguió igual. Les copio, miren, los mismos datos de acá y le coloco un básico de 500.000, por ejemplo, como para agregar ahí. Me está faltando de qué localidad, ya le puse. Por ejemplo, vos agregas un registro más, 500.000 pesos más. Me voy a salario, perdón, a ejemplo 2, y sigue el valor viejo. Hago botón derecho, actualizar, y al ser tabla la información, me la suma. Sumo el nuevo empleado. Como lo tomo la tabla se expande para abajo, para la derecha, está. Si no te lo llega a tomar, ya te muestro otra estrategia para expandir ese origen de datos que tiene una tabla dinámica. Pero miren las ventajas que ya van teniendo al arrancar el proceso de resumen con tabla. Ejemplo 3. Todos van a trabajar con la planilla que se llama Subio Compras. Vamos a repetir algunos conceptos y vamos a empezar a trabajar con ordenados, formateos, rankings y otras operaciones adicionales, porque no siempre suma lo que propone esta herramienta. Bien, están en Sube Compras. Ahí lo espero un ratito. Ahí hago un stop. Bien, vamos. Planilla Subio Compras. Paso 1. Doy formato como tabla. Chequeo que me esté tomando hasta la fila 56. Tengo lo encabezado, aceptar. He convertido en esa unidad de información tabla. Decido hacer un resumen. ¿Qué resumen voy a hacer? Mi ranking de proveedores. Quiero ver a quién le compro más y a quién le compro menos. Wow. ¿Tengo el proveedor? Lo tengo. Tengo que compré, por eso son facturas de compra. Los montos los tengo. Importe. Bien. Por lo que te mostré recién, no es nada complejo. Es hacer una tabla dinámica. Hago clic en la opción. Hago clic en aceptar. Ejemplo 3. Y decido armar ese resumen. Eligiendo proveedor. Eligiendo importe. Bien. Hasta ahí. Repetición del ejemplo 1 y ejemplo 2. Ok. Quiero armar el ranking. Me paro en cualquier valor numérico, ordeno de mayor a menor. Cualquier valor numérico, botón derecho del mouse y utilizo la opción de ordenado. Y tengo que al proveedor que el monto mayor de compra es Ranocchia, SRL. Si veo lo que le compré a Ranocchia es 640.527 pesos con 68.
Visualmente me da una sensación que Telmax está mal ubicado en el ordenado porque tengo dos decimales. Ranocchia tiene dos decimales, pero los demás no tienen. Unifico el formato de un número. Botón derecho sobre cualquier número, formato de número, y le doy un formato uniforme para toda la columna. Bien, ahí está simple de leer. Ahora, en este caso no son muchos proveedores. Me imagino en las empresas grandes que tenés 200 proveedores. Y algunos son tan chiquitos que por ahí no quiero mostrarlo a todos. Bien. Filtro de valor y decido mostrar el top 5 de proveedores. En donde dice filtro de valor, hago clic en 10 mejores. Filtro de los 10 mejores por proveedor, voy a mostrar los superiores. 5, puedo usar la botonera también y hago aceptar. Top 5 de proveedores. A ellos son, en cuanto a sus importes, lo que más le estoy comprando según mi planilla de compras. Quiero volver a ver todos. Filtro, borro filtro de proveedor. Vayan llevándose ideas de cómo pueden mostrar su información, ¿sí? Las planillas si ya la tienen, por eso están en un curso como nivelatorio, ya estás pensando que podés, de lo que ya tenés cargado, hacer alguna mejora, un control con lo que viste en el taller del día martes. Un poquito si cargas datos que te muestren muy poquito en el final del día martes, y si bajás de sistema y ya tenés tus planillas bien preparadas, resumís. Simple y con chequeos, con doble clics, si querés hacerlo. ¿Qué otra opción es muy útil con esta herramienta? La columna B me está mostrando sumas. ¿Puedes hacer otra operación? Sí, mira, botón derecho sobre cualquier número. ¿Qué otra operación además de suma te propone esta herramienta? La opción se llama resumir valores por, que también es como una chequeadora. ¿Qué está usando para trabajar con los números? ¿Qué operación matemática? Por defecto hace suma, y ahí está el tilde suma en pantalla. ¿Qué otra más puede hacer? Y todas estas. Bien, hago clic afuera, recuentos, promedios. ¿Cómo las puedo hacer jugar a esas operaciones? Miren el que hace control de este tipo de información. Voy a agregar una columna a la par que en vez de sumar los valores numéricos de la columna importe, hago un conteo. Entonces, propongo agregar una columna más. ¿Cómo hago una columna más con operaciones matemáticas? Y la tengo que incorporar acá. Importe ya la tengo seleccionada. ¿Cómo hago para volver a colocarla? Me ubico en la parte derecha de la pantalla, donde está el listado de columna, donde está importe, que es en la parte inferior. Botón izquierdo sin soltar, la llevo acá. En este sector inferior. Ahí apareció la columna C. He logrado colocar una columna más que esté haciendo la misma operación. Las dos suman, una tiene formato y la otra no. Bien. Decido en la columna C cambiar la operación de resumen. Sobre cualquier número de esa columna, botón derecho, resumir valores por, y les propongo el recuento. ¿Qué es ese valor 7? Te cuento. El valor 7 es que encontró 7 celdas con valores numéricos en la columna importe para el proveedor Ranocchia. ¿Qué es este número 3? Este número 3 representa 3 celdas contadas con valor numérico en la columna importe para el proveedor Ledesma. ¿Cómo lo chequeo? Hacele doble clic al 3 que tiene Ledesma y tenés que ver 3 facturas en una planilla de control que se arma en ese momento para ese proveedor Ledesma que te está resumiendo esta herramienta. La borro a 7 y acá le ganas
en quien haga control de facturas, cuántas facturas tengo u operaciones de cada proveedor. Y tengo como más complementada la información. Hago pausa, los leo un poquito. ¿Cómo va? ¿Se entendió esta parte? Vamos bien, bien Facundo, bien Andrea. Entonces, vaya empezando las chicas de recursos humanos que además de sumarle los salarios, puedes ver cuántos empleados tenés. Ya volvemos a esa planilla. Facundo. Entonces, los tengo que mover entre planillas que hagan carga de facturas, que planillas que hagan carga de compras, de ventas, de recursos humanos, y ya vamos a ver algunas otras de tipo de otro control. Bien. Avanzo. ¿Qué te va a pedir el jefe? Siempre es la pregunta que dice. Bien Camila, bien Victoria, Facundo y Carlos. Bien, ¿qué te va a pedir el jefe? Y uno por ahí te dice, ¿sabes qué? Hay mucho, y en cuanto a los mandos medios, siempre es importante decir, che, estos 640.000, ¿cuánto representa en cuanto al total de las compras que yo hice? A estos 3.573.000. Y es dividir esto con esto y que te saque el porcentaje. Y 640.000 y está cerca del 20%, porque es 3.500.000, un 16-17% de todas las ventas se lleva a Ranocchia. ¿Cómo lo podés ver en un informe que lo haga automático? De la siguiente manera. Voy a agregar una columna más, que obviamente por defecto va a ser la suma del importe. Estiro con el botón izquierdo, perdón, lo arrastro y lo coloco acá abajo. Ayuda mucho los nombres de las columnas en el momento del armado de la herramienta del informe. Este está sumando, este está contando, este está sumando. Bien. Me paro en cualquier dato de la columna D y estoy chequeando que hace el mismo resumen de la columna B. La D y la B son los mismos montos. Yo la columna D quiero mostrarla distinta. Y ahí está la consigna. Botón derecho sobre cualquier valor de la columna D, mostrar valores como, y quiero mostrarlo distinto. Mira todas las posibilidades de mostrar distinto una suma en el resumen. Te digo que con esto que tenés ahí en pantalla pueden hacer muy buenos informes comparativos, diferenciados, acumulados, de ranking y demás, como una columna adicional, ¿no? Elijan el que se llama porcentaje del total general. Automáticamente en esa columna traduce el valor de la suma en su porcentual con respecto al total general. Y ahí está el 17%, 18% que yo calculé más o menos de lo que representa Ranocchia con respecto a este total. Y lo hace automático. Entonces, acabas de ver un resumen que podés dar un resumen de su total, de su cantidad de facturas y en su participación porcentual con el total. Cambio los títulos y es el que presento para poder hacer algún tipo de resumen y un análisis un poquito más fuerte. Y acá viene la dificultad. Le cambié los títulos y como que pierdo noción de dónde viene cada columna. ¿Cómo chequeo si le tipié factura a esta columna y de dónde viene? Antes decía cuenta del importe, entonces yo visualmente decía, che, ya sé dónde viene, de esta manera. Doble clic al título, esta ventanita es salvadora para un informe que no lo hayas hecho vos o lo hayas hecho hace mucho tiempo y no recordás cómo lo hiciste. Al hacerle doble clic a los títulos, te dice, esta configuración de este campo de valor es así. El nombre original de esta columna viene de la columna importe. Vean, el nombre que vos le pusiste personalizado es facturas. ¿Le querés cambiar? Pues cambia acá. Estás resumiendo con la operación de recuento. Fantástico. Ya me di cuenta cómo lo armé. Hago aceptar. Este que dice porcentaje de participación, doble clic al título. Bien, viene de este nombre que yo le pedí
y está haciendo la suma. Bueno, ¿cómo lo estás mostrando? Hay una fichita. A esos valores lo estás mostrando como este porcentaje del total general. Fantástico. Me acordé. Hago aceptar. He resuelto la situación de cómo hago ese proceso de chequeo, de cómo lo arme el reporte. Bien. Han visto 3 ejemplos. Objetivo del profe son 5. A ver si ven algún tipo de diferencia o un aporte más en el siguiente ejemplo que les pueda llegar a servir. Propongo, como siguiente ejemplo, trabajar con la planilla de salarios. Me voy a la planilla de salarios. ¿Cómo lo estoy volviendo de un lado para el otro, no? Planilla de salarios. Quizás no nos coincidan los montos y la fila 74. ¿La quieren borrar la fila 74 de salario? Yo tengo una fila 74. Pinto la fila, control menos, la borro por cualquier cosa, así nos coincide, porque yo puse 500.000 ahí. Me voy al ejemplo 2, a ver, actualizo. Bien, bueno, fila salario. Bien. Hasta la fila 73 para que veamos qué pasa. Objetivo de este resumen es mostrar un poquito una repetición de los 3 anteriores e incorporarle como un gráfico asociado a una tabla dinámica me resuelve visualmente una muy buena visibilidad de los datos y comparación de los datos. Por ejemplo, de esta planilla quiero ver por categoría cuánto van ganando de sueldos, ¿sí? Bueno, voy a hacer con localidades. Por localidad, cuánto van ganando de sueldo. Y quiero un grafiquito al lado que me lo compare y después quiero ir segmentando los datos para ver cómo se va moviendo por categoría, por cargo. Ese análisis. Localidades y sueldos. Me paro en cualquier celda, ya está hecho tabla. ¿Cómo chequeo que está hecho tabla? Y bueno, si aparece un menú arriba que dice diseño de tabla, ya está hecho tabla. Algunos no. Algunos dicen, ¿sabes qué? Yo sé cómo chequeo que ya está hecho tabla. Cuando le doy clic a dar formato como tabla y elijo una combinación de estilo, no me sale la ventanita de crear tabla. Vean, hay 2 formas de chequearlo entonces. Si sale el menú, o si cuando en el menú inicio le das dar formato como tabla, al elegir la combinación no te pide. Bien. Decido avanzar con insertar una tabla dinámica. Hago aceptar y escribo a la par ejemplo 4. Ejemplo 4. Decido ver por localidad, elijo localidad, cuánto gana cada uno de los empleados de esa localidad. Un resumen chiquito. Localidad y básico. Entiendo que localidad va a ir por fila y los valores del básico automáticamente van a ser la suma. Bien. Formateo los números. Vieron que botón derecho, formato de número, doble clic nomás a la categoría de formato que le querés dar es suficiente. Me acerco un poquito. Ordeno de mayor a menor. Botón derecho, sobre cualquier número, ordeno de mayor a menor. Salta se lleva la mayor cantidad de sueldos con 1.507.000. Bueno, decido acompañar este resumen que es simple y chiquito con una opción que me la da gráfico. Parte derecha donde estoy moviendo el mouse sobre el menú que tiene tabla dinámica, hay un botón que se llama gráfico dinámico. Si no lo ves acá, en el menú insertar, también está, o también puedes elegir un gráfico cualquiera. Gráfico dinámico. Aparecen
todas las categorías del gráfico. Decido trabajar con el primero nomás que aparece y hago aceptar. Tengo el gráfico que hace referencia a la tabla. Bien, ¿para qué me sirve un gráfico asociado a una tabla? Para lo siguiente: filtro y quiero comparar como recién Salta versus Tucumán. Hago esa comparación y el gráfico se redibuja porque es lo único que está mostrando. Quiero incorporar a Cerrillo y lo tengo a Cerrillo dibujado. Ese filtro que está acá también aparece acá en el mismo gráfico en las versiones más nuevas. Comparo Cerrillo versus Jujuy. Puedo hacer el filtro acá o en el mismo localidad el filtro, borro filtro. Bien, vas viendo cómo el gráfico está asociado a esa tabla, un gráfico simple. Decido mejorar el gráfico. No me sirve mucho la leyenda, le hago un clic donde dice total, tecla suprimir. Bien, decido que se vean en cada barrita el valor numérico, así no lo estoy leyendo de acá. Botón derecho, cualquier barrita y agrego etiqueta de datos. Y ya le he ganado en lo que es mostrar lo que quiero. Este que dice total, le hago un clic y le escribo un texto, ¿sí? Básicos por localidad. Bien. Vas ganando. Y empezás a pensar, esto que está acá a la izquierda, mira cómo me ensucia visualmente la vista de este gráfico. Esto que está acá, le hago un clic, lo borro. No quiero ver el eje Y. Total, yo ya tengo claro que cada barrita el monto que representa. Algunos dicen, ¿sabes qué? Yo todo esto que vos me acabas de mostrar, generalmente me paro en el gráfico, me voy al menú diseño y elijo uno de los que están acá. Y te elegís uno de los que están acá. Quizás solo le haces un cambio moviendo algunos valores o colocándole algún color. Miren, la etiqueta esa le puedes poner un color que vos quieras. Y tenés resuelto en forma más rápida. Vienen, te dice, ¿sabes qué? El jefe no le gusta este gráfico, quieren cambiarlo. Botón derecho, miren dónde voy a hacer, en alguna parte libre del gráfico. Cambio el tipo de gráfico. Para comparar, prohibido usar el circular. No me usen el circular. Úsenme o columna o barras. Voy con el de barras, aceptar. Y este le gusta más al jefe porque puede ir viendo más o menos la comparativa entre cada uno, cómo se movió. Y lo mismo, voy a diseño, elijo uno que le guste al jefe. O vos quieras, o estás más cómodo en visualizarlo. Acá tengo las provincias y acá tengo para comparar esos montos. Avanzo. Me van a pedir luego de estas provincias un análisis por categoría, por cargo. Bien, me han enseñado que si yo me paro en la tabla dinámica, los filtro, a pesar de que no figuren, acá voy a poner localidad, en vez de suma de básico voy a colocar básico. Y acá hay, mira, una cuestión, para cuando si están solos, si yo llego a tipear básico exactamente como está escrito acá, no me deja con el acento la A. Dice, che, no puedes poner básico. ¿Por qué no? Si está exactamente escrito en las columnas de resumen como ya está acá, dice, este nombre ya existe como el dato original. Cambiar. ¿Qué le voy a poner? Si yo quiero poner básico, dale un espacio. Listo. Fíjate que básico, ahí se lo muestro en la parte derecha, tiene el acento la A. O lo pones sin acento. A esta tabla
Le puedes dar todos los diseños que tiene cualquier planilla de Excel, le pones todos los bordes, o te vas al menú diseño y le trabajas con algún diseñito que vos quieras. Es un informe. Me alejo un poquito con el zoom. ¿Qué quiero hacerle a este reporte? Darle opciones de filtro bien dinámicas. Me voy al menú que está a la izquierda de diseño y trabajo con la segmentación de datos, siempre parándome en cualquier parte de la tabla. Dinámica. Insertar segmentación de datos. Y al jefe le gusta trabajar con los cargos y vamos con obra social, con esas dos. Cargo y obra social. ¿Por qué cargo y obra social? Y quieren saber cuánto están pagando con los que están en IPS, cuánto los que están en OSDE, Sancor. Vos vas haciendo clic el botón, vas viendo cómo se mueve tanto esta información como la que está reflejando el informe. De lo que están pagando OSDE, me corro un poquito el cargo. ¿Quiénes son coordinadores de IT? Uno solo. Tecla control presionado, veo los coordinadores de las distintas áreas y le comparo los sueldos. OSDE, coordinador, todos están en una sola localidad. Borro filtro. Analista de sistema. Dura vida del analista. Yo soy licenciado en análisis de sistema. El asesor de servicio. Vas viendo, si querés, por varios cargos, justo me están diciendo que dan toda la misma localidad. Pero borro filtro. Y estás viendo cómo dinámicamente propones este tipo de resumen. Hago pausa. ¿Pudieron repetir? ¿Quedó claro? No fui muy desordenado en la explicación. Los leo un poquito a ver cómo vamos. Me queda un ejemplo más. Bien, ahí les cuento. Esta herramienta que se llama tabla dinámica, que resuelve muchos resúmenes de información, es la que se solicita como base en cualquier empresa que sepan trabajar la gente que ya está viendo Excel, procesando información de Excel, que bajé de sistema, que estés con Excel, es la herramienta que tienen que saber manejar. Te cuento más. La herramienta de resumen que propone Microsoft fuera del Excel, que yo también capacito, es Power BI. Y si vos alguna vez hiciste una tabla dinámica, o es más, ya hiciste este curso conmigo de Excel y viste que dinámica te está resolviendo muchas cuestiones en lo que haces control o estos tableros, evalúa en un mediano o corto plazo trabajar con otra herramienta que es la de Business Intelligence que tiene el Excel, que es Power BI, que es una herramienta súper visual como te lo estoy mostrando ahora, así te lo muestro el taller de BI. Estoy vendiendo, no sé si se dan cuenta. El taller de BI lo estoy por dar próximamente, estoy juntando gente. Y también te hace este tipo de resumen. Hago el quinto ejemplo. Miren hacia dónde los voy a guiar. Voy a trabajar con la planilla proveedores. Planilla proveedores. Voy a hacer una pequeña modificación. Al total que está en la celda J2, le voy a tipear unas X. Mi intención es mostrarles otros beneficios, que es haberla convertido en tabla la información antes de hacer un resumen. Supongamos que vos estás acostumbrado a hacer los resúmenes o te olvidas del primer paso, y hay un segundo agravante. En la columna de total, recuerdo que estoy en proveedores, hay una celda que no tiene números. Veamos qué pasaría. Si alguna vez te topas con alguna planilla, ¿qué pasaría? No lo hago tabla, recuerden que me voy a obviar el primer paso porque ya me di cuenta que mi compañero va al menú insertar y mi compañero no hizo el curso. Menú insertar, hace clic en tabla dinámica, dice, mira, me toma todos los datos de esta planilla, chequeo, siempre me chequean, siempre, hasta dónde está tomando.
Si te faltan datos, si estás tomando de más, por ejemplo, una fila de total, chequeame. Sea tabla o no, acá estoy trabajando con rango de celda. Y si te lo permite hacer. Aceptar. Ejemplo final. Ejemplo final. Bien. Voy con un ejemplo típico. Proveedor y total. Y aparece esto. Proveedor y total. ¿Qué hizo? Puso un esquema, primer nivel proveedor, segundo nivel total. ¿Por qué? Porque había una celda que no era número. Y ya cree que todo es texto. Vos cuando te suceda eso, hay alguna celda que no es texto. ¿Cómo la detectás? En el filtro de total le haces un clic y siempre los filtros que tiene el Excel aparecen desde los valores más chicos, esta es nota de créditos, hasta los valores más altos, al final del filtro. Luego del valor más alto empiezan las celdas vacías, las que tienen texto y las que tienen los numerales con errores. Ahí está, la detectas ahí. Bueno, pero puede ser una situación esperable, capaz que una factura que no está legible el monto, no está definido, X. La muevo a total acá. Y capaz en muchas planillas, en muchas empresas que dicen, ¿sabes qué? Hay unas que dicen son vacías, ¿está? O tienen el texto revisar, la palabra cancelada, y no te lo suma automáticamente, pero la llevas acá. ¿Qué hace tabla dinámica? Cree que la columna total sigue siendo texto y la única operación que te propone es conteo. Es lo único que puede hacer con una columna de texto. Pero vos decís, ¿sabes qué? Yo sé que solo es unas pocas celdas las que tienen texto. Quiero cambiar la operación de resumen. Botón derecho sobre cualquier número y aprendí que esta opción me permite hacer el cambio de la operación del resumen. Suma. Entonces, cuando tengas esa situación, llévala con el botón izquierdo, recordá que te va a hacer el conteo y recordá hacer este cambio para que logre sumar lo que pueda sumar. Obviamente la que decía triple, cuádruple X no te la suma. Y repasemos lo siguiente, hago control flechita para abajo, el monto, que copy y pego, lo pego ahí en el chat, ese monto está reflejando la suma de todo y vos decís, che, me voy a la planilla original, proveedores, me voy a control inicio, uso yo por ahí para irme al principio, control inicio, control home, a esta planilla y le digo, mira, cara al por era 350.000 pesos. Le corrijo el valor, ya me lo confirmaron, 350.000 pesos. Me vuelvo el informe, actualizo, porque si no, no lo veo reflejado. Sigue siendo lo que le pegué por chat. Actualizo. Ahí está. Ahora en vez de 224.000, pego a 259.000. Bien. Está trabajando la herramienta como yo dije. ¿Qué le vamos a hacer a esto? Le pongamos un buen formato numérico. Repasemos el formato numérico. Bien. Y ya voy como repitiendo muchas de las opciones que ya vieron. ¿Qué es lo último que tienen que conocer como un primer contacto con la herramienta? ¿Qué pasa si por X razón vos le querés agregar a este informe una columna que tenga abajo el proveedor elijan quit? Que no necesitas que arme un esquema. Elijan quit y fíjense lo que pasa con esta herramienta. Cree que puede haber una repetición de quit por proveedor, algo que no aplica, ¿no es cierto? Entonces, por defecto, recordemos, coloca primer nivel proveedor y segundo nivel quit, como lo estás viendo ahí en pantalla. Lo que tu intención es poner quit a la par, porque es un dato relacionado al proveedor. ¿Qué es lo que no vas a hacer?
no lo vas a llevar acá a valores, porque vos sabés que valores hace operaciones matemáticas, te va a contar, vuelvo. Tampoco lo vas a llevar a columna, porque vos sabés que columna hace esos informes de doble entrada. No te lo lleva a ningún lado. El cuido ahí, en fila. Lo que tenés que romper es ese diseño de esquema que viene por defecto. Ya te dije la palabra clave, el diseño que viene por defecto, lo cambias en el menú diseño, último menú de la derecha que tiene tabla dinámica. Ese menú del diseño se trabaja con estas 4 opciones. Está diseño del informe, y los diseños de informe que trae por defecto son los de esquemas. Y vos lo vas a trabajar con el diseño en formato tabular. Es la tercera opción que aparece ahí en diseño de informe. Clic. Acabas de romper ese diseño por defecto, el quid aparece a la par. Bien. ¿Qué vas a anotar? Valores repetitivos. Hay totales o subtotales, se le llama, que no lo querés ver. Opción subtotales, no mostrar los subtotales. Entonces, de esa forma haces el cambio que viene por defecto del diseño de esquema que viene en tablas dinámicas. Voy abriendo la cartilla, si la cartilla, hago una pausa, están en el momento de consultar lo que les parezca que quiera que repita. Me voy a la cartilla, así, a ver, ¿qué me vas a dar de ejercicio? Y lo hagamos juntos, más que nada para que nos quede en video un ejemplo de cómo necesito que trabajen con la herramienta. Muestro el link donde tengo el material. Ustedes seguramente, si estuvieron haciendo los ejercicios, recuerden, no son obligatorios, son una propuesta mía para que puedan volcar lo que ven en algunos ejercicios. Esta es la cartilla que está en el Drive. La debo tener descargada, pero la descargo. En la página en la página 4, ahí los voy a hacer trabajar. Página 4, no sé por qué no me dejó bajar. ¿Ustedes la pudieron bajar? Sí, la descargué. Bien, yo también la debo tener descargada. Voy a la descarga, porque yo se las presenté. Cartilla, acá está. Que nos quede grabado ahí unos ejercicios hechos, y después les muestro muy simple otra forma de hacer resúmenes con 2 funciones. Y ya empezamos el módulo de funciones. Ya la semana que viene mi intención es mostrar un ejemplo más con dinámica de lo que a ustedes les parezca. Yo tengo como para hacer unos resúmenes más para presentarles, y ya arrancar todo con el pack de funciones. Miren, importante, aplique estos pasos para usar la herramienta. Obviamente esta es propuesta mía, hay gente que lo hace de distintas formas. Propuesta mía, se han ordenado las primeras veces que la utilicen, después ustedes trabajen como les parezca mejor. Pero en la enseñanza inicial vamos con esa. Trabajen con este libro, Tablas Dinámica Inicial, y hagan este reporte. Bien,
Me voy a la planilla, les tiene que quedar igual, hay que trabajar con IVA compras. Y este tiene una trampita, tiene una trampa el profe pone, para ver cómo han trabajado. Te cuento cuál es la trampa. Esta fila 68. ¿Ve que está a continuación de los totales? Bien. Si vos arrancás, da formato como tabla y no chequeás que está tomando hasta la fila 68 y avanzas, mira lo que te va a pasar. Podés seguir continuando y haces el resumen con tabla dinámica, haces aceptar, le voy a colocar el nombre, generalmente lo coloca a la par de la planilla, ejercicio 1. ¿Qué dice la consigna? Use el campo proveedor y total. Proveedor total. Cuando elija total, voy a cerrar algunas planillas. Cuando elija total, miren lo que pasa. Este total general es amplísimo y aparece el total de esa fila. Ufa, ¿qué pasa? ¿Cómo chequeas de dónde lo tomaste esta? Hay un botoncito que dice cambiar origen de datos. Clic. Y dice, mira, lo estoy tomando de la tabla 9. La tabla 9 la chequeo. Ay, me doy cuenta la macana. Cancelar. Cambiar origen de datos. Es un chequeador de dónde vienen estos datos. Otra opción. Ordeno de mayor a menor. Por la columna B. Y aparece siempre. Además de este monto alto, cuando lo ordené de mayor a menor, siempre te aparece que te tomaste la fila total. ¿Cómo la quito? Me voy a la planilla. Esta es la tabla. Me voy a su menú. Y ahí tengo el botoncito, el menú que es el último a la derecha, de cómo cambiar el tamaño de la tabla. Lo corrijo. Entonces, quedó grabado en el video. Me vuelvo a ejercicio 1. Hago el actualizado para que vuelva a leer los datos. Que si tuviste este inconveniente, tenés que revisar y conocer que hay un chequeador de dónde vienen tus datos. Hay una forma de ir a la tabla original donde vos tomaste los datos en su propio menú para cambiar ese tamaño de la tabla. Y avanzás. Vos decís, venía todo redondito, venía muy fácil y avanzás. Bien. ¿Qué más pido? Ordene por la suma de total de mayor a menor. Este recuerde es lo que acabo de resolver y filtrame por los 5 primeros elementos. Te tienen que quedar igual y formateame moneda. Ya lo ordené. Lo formateo. ¿Cómo era mostrar los 5 superiores? Filtro. Esta era la opción que me permitía filtrar por la columna de 10 mejores y coloco 5. Me queda igual a como estaba. Bien, 210.663,91. Eso sería como el ejercicio 1. Es decir, ¿por qué lo hace rápido como dice el de formato condicional? Mi intención es que quede en el video como para que ustedes luego lo puedan, si lo están haciendo a la consigna y no les sale, lo mostré en la última parte del taller, debe estar en el video. Borro filtro. ¿Qué pide el ejercicio 2? Este reporte. Quitar el filtro y agregue la cantidad de factura, el porcentaje. ¿Cómo era eso? Recordar
que esta columna es muy rica en colocarle de vuelta a la columna de total las veces que quieras y se van a ir agregando más columnas. Y esas más columnas siempre por defecto hace la misma operación matemática. Si esta columna, la C, le quiero cambiar su operación de resumen, uso esta opción y acá les pido recuento. Y si la columna D no le quiero cambiar la operación de resumen, pero sí la forma de mostrarlo, uso esta opción. Y les hice trabajar solo con esta, total general. Solo me quedaría cambiarle los títulos y ya lo tengo resuelto. Y no duden en ir haciendo doble clic para ver las 12 facturas de la licenciada Guitián. Eso sería el ejercicio 2. Si lo querés lo hacen en otra hoja o en la misma nomás. Ejercicio 3. Agregale el quit. Y digo, borro acá. Y se me descompaginaba todo. ¿Se acuerdan con el quit? Uy, ¿cómo era el tema del quit? Ah, era diseño del informe, el formato tabular, subtotales, no mostrar subtotales. Y queda así. Ese es el objetivo en cuanto a la práctica, y después siguen otros ejercicios más. Lo hacen con esta planilla y a ver si tratan de hacer el gráfico con un segmentador. ¿Tá? Esa es la idea. Ahora, les muestro brevemente como para darle una introducción ya de la jornada que viene. Y creo que me lo pregunto, si lo recuerdan por el chat, fue Ezequiel. ¿O no fue Ezequiel el que me hizo la pregunta de glifosato? Yo también trabajé para di capacitación en muchas empresas que venden agroquímica y demás. ¿Quién me consultó eso? Ezequiel Solivelas. Bien. Dice Ezequiel, con lo que acabas de ver hoy, ya tenés una opción de hacer eso que vos me has consultado. Me interesa mostrarlo a la consulta porque ten libre de hacerla a la consulta, porque me dice Ezequiel, yo tengo el listado acá de productos, ¿sí? Con sus respectivas cantidades, quiero ver cuánto suma lo que dicen Gilfo, al 54%, algo así creo que dicen, acá el 54%. Hay varios que dicen Gilfo y acá está su cantidad. Es una tabla dinámica, elegí esta columna y ya está. ¿Existe otra forma? Sí. Y no me olvido también de la consulta que me hizo también otra persona, que eso lo vamos a resolver. Vos decís, la clase que viene, sí, cuando hagamos función y trabajo con texto, va a ver cómo va a resolver los que no pueden sumar números en algunas planillas cuando le representan texto. Si me recuerdan el nombre, en el chat me sirve. Mira cómo vas a hacer, Ezequiel, en este caso. Yo quiero, por ejemplo, me voy a colocar acá nomás en IVA compras. Tengo el proveedor y quiero saber cuánto suman la factura de este proveedor y no quiero usar tablas dinámicas. Lo quiero hacer acá o en otra hoja, donde quieras. Repasemos un poquito la jornada pasada. Me pinto los proveedores, me los copio, me voy, miren dónde estoy, espero ser prolijo en la celda AB, columna AB1, enter, los pego. Vean, copio y pego, doy copiar y pegar todos tus productos. Y de ahí, en el menú datos, hicimos el quitar duplicados. Menú datos, quitar duplicados. Ahí tengo yo un depurado de todos mis proveedores. Vos, Ezequiel, va a tener tu depurado de todos tus productos en una parte, en una planilla aparte o en una columna aparte. Voy a usar una función
y por eso les digo, es mi intención de mostrarles que con funciones también se hace, pero con un poquito más complejo, que suma valores de una planilla si cumplen una condición. Una función en el Excel va en una columna vacía con el igual. Y vos querés sumar. Cuando vas escribiendo sumar, el Excel te propone todas las funciones que empiezan con ese nombre. La que resuelve este tipo de situación para Ezequiel se llama sumar si cumple una condición. Doble clic, le elijo. Una vez que una función en el Excel, luego del igual, repito, se escribió y abrió paréntesis, ya entra a jugar este botoncito que se llama insertar función. Para ver en forma más visual qué argumento necesita la función para trabajar sin necesidad de poner punto y coma, cerrar paréntesis. Y además, cada vez que yo coloque un argumento, este sector me va diciendo un OK si lo estoy cargando bien. Te cuento cómo trabaja esta función que suma si cumple una condición, un rango. El rango y el criterio van de la mano. Este rango tiene que cumplir este criterio para yo elegirle qué rango voy a sumar. ¿Qué sería el rango? ¿Cuáles son las celdas donde yo quiero preguntar si tiene el nombre del proveedor? En la columna F. Elijo la columna F, completa, sobre la letra. ¿Qué criterio tiene que tener la celda de la columna F para que yo haga el proceso de suma? Eso va en la segunda caja. Y bueno, en la segunda caja, como yo me hice el depuradito de los nombres de proveedores, miren cómo me muevo, tiene que tener escrito este nombre. Elijo en la segunda caja el primer proveedor. ¿Qué le estoy diciendo a esta función? Cualquier celda de la columna F, si tiene escrito lo que yo tengo escrito en esta celda, le vas a sumar el rango de suma que yo te agregué en la última caja. ¿Qué querés sumar vos? Y ahí tenés en esta planilla los totales en la columna I. Quiero sumar los totales, columna I. Se eligen columnas completas y ya tengo un resultado, 2640. ¿Qué me hizo? Verificó cada celda de la columna F, si tiene escrito lo que está en la columna B, le suma la celda correspondiente de la columna I. Siempre si cumple esto. Y me da este monto. Hago aceptar. Dos clics rápido, copio la función para abajo, tengo la suma de los totales de cada uno de los proveedores. Ese valor tiene que coincidir con elegir en la tabla dinámica proveedor e importe. Ezequiel, dame el OK si se entendió básicamente cómo sumo si cumple una condición. Si quedó claro, si no en el video después lo puedes repetir. Este resumen lo puedes hacer acá o lo puedes hacer en otra hoja. ¿Está? Bueno, señores, hemos finalizado el taller número 2. Detengo la grabación.